Queridos amigos del hombre y la tierra, no hemos matado unos, no se preocupen ustedes. Simplemente le hemos anestesiado con un rifle preparado para ello y estamos haciendo un trabajo de control científico. Nos encontramos en la provincia de Cuenca, en el Parque Cinegético Experimental Osquillo de Icona. Estoy trabajando con el ingeniero de montes Francisco Mena, que está precisamente al cargo de la edición de este parque, y estamos haciendo un estudio sobre la vida de los osos. A mí me gustaría que esta fuera la mejor introducción para conocer esta maravilla que hay en el corazón de España, en la serranía de Cuenca, y también para que conozcamos mejor a un animal tan interesante, un animal tan bello y tan escaso en la península ibérica como es el oso. Quizá después de terminar esta película, ustedes y nosotros mismos amemos un poco más a los osos y a todos los animales salvajes de la fauna ibérica. Como resulta evidente, no hay más procedimiento que el de anestesiar a estos, en cierto modo temibles, plantígrados para poder marcarles, tomar medidas y realizar estudios científicos. Como el oso puede despertar en un tiempo muchas veces no previsto en los prospectos de los anestésicos, es necesario ponerse rápidamente en una posición en la cual se pueda dominar los movimientos del animal y, en cierto modo, estar a salvo de posibles ataques. Esta operación, que se lleva a cabo en el Parque Cinegético Osquillo, que está situado en el corazón de la serranía de Cuenca, a 53 kilómetros de la capital, tiene por objeto, en primer lugar, estudiar las posibilidades de reproducción del oso en semicautividad y, evidentemente, a más largo plazo, realizar una repoblación de osos pardos en aquellas regiones españolas donde la especie haya vivido. Las consecuencias de este tipo de anestésicos que se inoculan en los animales mediante dardos que se disparan con rifles o con pistolas son muy semejantes a las anestesias que se utilizan en quirófano para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. El animal debe sufrir algunos sobresaltos cuando despierta y las volteretas que van a tener lugar cuando vaya recuperando su motilidad no deben de ocasionarle mayores quebrantos. Siendo el oso pardo español una especie que se encuentra
en franco peligro, ya que pueden quedar unos 80, 100 ejemplares entre la cordillera Cantábrica y la Pirenaica, esta operación de poner en marcha un sistema que permita contar con un stock genético que en un futuro pudiera llevar a cabo la repoblación de osos, nos parece un proyecto verdaderamente encomiable y que debe ser seguido con todos los medios para que un buen día no nos quedemos sin osos en España. Lentamente el animal se irá recuperando y después, quizá con un mal recuerdo del momento en el que estuvo sumido en las tinieblas, llevará ya su marca en la oreja, su nueva marca. Habrán sido tomadas las medidas y los datos científicos que permitan al equipo técnico del Parque del Osquillo seguir la operación, digamos que con un apoyo y con unos medios que arrojen una luz que consideramos muy importante en el tema del oso en la península ibérica. Los osos de Osquillo viven en el fondo de una cárcava que termina en un auténtico fondo de saco, de la cual no pueden salir porque la cárcava está cerrada con una tela metálica a prueba de osos. En este lugar, en condiciones comparables a las del estado salvaje, podrán llevar a cabo su reproducción. Es tan natural el sitio que incluso los halcones peregrinos construyen su nido en las paredes de la cárcava. En este aspecto, nos gustaría recordar que la serranía de Cuenca es extraordinariamente rica en la población ornítica de aves rapaces. Se encuentran en ella no solamente relativamente abundantes halcones peregrinos, sino también azores, gavilanes y águilas perdiceras. En este momento, nuestra cámara recoge el paso airoso de la pareja de perdiceras en el cielo del Parque Cinegético de Licona. Esta especie, que en su momento presentamos en uno de nuestros capítulos, tiene la costumbre de nidificar en los paredones cortados. En ellos lleva a cabo la crianza de los pequeños. El águila perdicera, de tamaño mediano, muy representativa de toda el área circunmediterránea, fue abundantísima en la península ibérica en otros tiempos. Hoy resulta francamente escasa. Las águilas que nidifican en el interior de terrenos controlados o protegidos, como toda la reserva de Osquillo, que rodea al Parque Cinegético Experimental, pensamos, y esto nos permite decirlo con esperanza y con felicidad, que permitirán reponerse a la especie al ir sacando año tras año parejas de polluelos que no sufren la persecución incontrolada de cazadores desaprensivos. La extensión del Parque Cinegético Experimental es de unas 100 hectáreas. Las obras comenzaron en este magnífico rincón de la serranía de Cuenca en el año 1969. Las especies de ungulados que habitan en esta controlada zona son numerosas y entre ellas destacan los citados osos, pero hay también muflones, cabras, ciervos y corzos. En el fondo del valle, en una zona verdaderamente abrigada, si se la compara con las altas serranías, se prepara cuidadosamente la comida de los osos. Como todo el mundo sabe, estos grandes animales son omnívoros. Pueden comer tanto productos
proteínicos de origen animal como productos vegetales. Se ha estudiado por parte del equipo científico del parque la dieta que conviene más para mantener la buena salud y, sobre todo, las capacidades reproductoras de la pequeña población de oso. Antes de ser puestos en libertad en la zona destinada a la reproducción y a la vida relativamente libre, los osos, procedentes de parques zoológicos, incluso de colecciones privadas, fueron introducidos en una osera fuerte y absolutamente inescalable para estos ágiles animales. Un sistema de puertas y de compartimentos permite ponerles el alimento, limpiar y mantener en buenas condiciones los habitáculos de los osos. En este momento, la colección de osos de Osquillo es de 14 individuos, entre los cuales hay 11 adultos de unos 8 años. Con variaciones más o menos locales, todos ellos son osos pertenecientes a la raza del oso pardo europeo. En la primera fase de habituación, para conseguir que osos que han llegado, no siempre en el estado que sería de desear, de los parques o de las colecciones privadas, se les mantiene una temporada en el interior de la osera, donde son sometidos a observación y alimentados con una dieta equilibrada antes de ser puestos en libertad. Evidentemente, los osos adoran el baño y la pequeña osera está perfectamente dotada para ello. En el laboratorio, anejo a la osera, se estudian sobre todo los anestésicos imprescindibles para el manejo de los osos. No resulta nada fácil la elección y la dosificación de estos fármacos. En primer lugar, porque no todas las especies de vertebrados tienen la misma sensibilidad ante el fármaco. En segundo lugar, porque los distintos compuestos aislados pueden dar tipos de reacciones que combinándoles se mitigan y resultan más prácticas para animales como los osos, muy complejos, en los que incluso, como hemos podido comprobar, los estados emocionales hacen variar enormemente la dosis que se precisa para dormirles. En este aspecto, el director del Parque Cinegético Experimental debe ser un auténtico experto, ya que un fallo en la dosis podría ocasionar o el prematuro despertar del oso, con las desagradables consecuencias que esto puede tener para quienes le están midiendo o estudiando, o bien el fallecimiento, la muerte del paciente. El anestésico se coloca en el interior de unas jeringas que se disparan mediante pistolas o rifles de aire comprimido o de resortes. No es muy largo el alcance de estas armas, pero sí lo suficiente como para que el experimentador pueda estar a unos metros de distancia del animal. Se emplean siempre para trasladar los osos de la pequeña osera al parque experimental este tipo de fármacos. Evidentemente, el manejo de animales que en la raza pirenaica pueden llegar hasta cerca de los 300 kilos de peso resulta complicado y se precisa la colaboración de varias personas. Siempre existe, evidentemente, la precaución de que el animal pueda despertar en el momento de las operaciones
y antes de estar bien guardado en el interior de la caja de traslado. Una vez que los osos han pasado la cuarentena, podríamos decir, han recuperado el vigor, la fuerza y el lustre, y en función del número de hembras y de machos que pueda haber en la osera abierta, en el parque de reproducción, son trasladados allí los ejemplares. En el parque de Osquillo, aparte de osos, como decíamos, existen poblaciones de otros ungulados que han permitido sacar más de 350 ejemplares ya para repoblar otras regiones de España. Entre ellos, repetimos que el muflón, la cabra montesa, el ciervo y el corzo son los más característicos y representativos. Viven en un ambiente forestal en el que predomina el pino laricio y algunas otras plantas de bosque mediterráneo. Atraviesa el parque un río truchero de aguas cristalinas que precisamente en la zona de osos tiene su nacimiento. Se estudiaron muy bien las telas metálicas a prueba de animales fortísimos y bien dotados para trepar. En el interior de la cárcava, de este fondo de saco, los osos disponen de la suficiente extensión como para poder llevar a cabo la compleja parada nupcial, la elección de oseras para invernar y de territorios para aislarse unos ejemplares de otros cuando así lo precisan. Ha sido esta una obra verdaderamente compleja que puede asegurar en un futuro el repoblar la fauna ibérica con osos nacidos en cautividad. Hay un largo pasillo, también a prueba de los plantígrados, desde el cual resulta muy cómoda la observación y el estudio de los ejemplares. Gracias a todos estos elementos hemos podido obtener planos interesantes de la vida del oso en semilibertad. Y hemos podido comprobar que la parada nupcial, el emparejamiento de la especie, se ha conseguido ya con todo éxito. Esto no es nada fácil porque los osos son animales tremendamente misántropos. Raramente en estado salvaje viven en sociedad. Porque las osas, una vez cubiertas, se retiran a sus territorios propios e invernan en su propia osera. Y en la osera, precisamente, siempre lejos del contacto de los machos y de otros elementos de la especie, vienen al mundo los pequeños, que entonces son minúsculos. Por consiguiente, había de contar el parque con la necesaria extensión y con el ambiente propicio para reconstruir las características del oso en estado salvaje. Gracias a estas circunstancias, los osos han podido aparearse cumplidamente. Gracias a estas circunstancias se han conseguido también los primeros éxitos en la reproducción. Es de esperar que de seguir las cosas por este camino, una vez seleccionadas también las razas meticulosamente, para que no pueda haber una repoblación con individuos exóticos en los campos españoles, lentamente podría reconstruirse nuestra amenazada población de osos. No hemos de olvidar que España fue nación de osos. Los osos, en tiempos históricos, eran abundantes incluso en los alrededores de Madrid, que por esta razón tienen en su escudo un oso y un madroño. Hay futuros parques nacionales
como esa gran reserva de la Sierra de Cazorla, que podría perfectamente volver a tener osos. Podrían llevarse los osos a las grandes fincas de caza donde no entren en conflicto con los labradores y con los ganaderos. En otro sentido, el porvenir del oso podría estar gravemente amenazado. No cabe duda de que las aves de presa, tanto observadas en la naturaleza como en esta secuencia, como representadas en un sencillo cuaderno de campo, tienen una majestad, tienen un vigor en sus líneas que son y han sido capaces durante siglos de llamar la atención del hombre. El hombre ha empleado las aves de presa como armas de caza en el deporte de cetrería. El hombre después pensó que las aves de presa eran competidores que le mataban la caza y las ha perseguido durante años y años. Afortunadamente, hoy, todas las rapaces están protegidas por la ley en el amplio territorio nacional y en todas las épocas del año. Hay ya algunas de las representadas en nuestro cuaderno, como el halcón peregrino, ese proyectil viviente, el águila perdicera, el águila real, el mismo azor, que resultan sumamente escasas. Sin embargo, España es un país auténticamente paradisíaco para las aves rapaces, tanto que merece la pena de que estos protagonistas favoritos de nuestra serie sean presentados conjuntamente para que podamos hacernos una idea de la extraordinaria riqueza en rapaces que tenemos en España. Hemos visto al inicio de este programa un alcotán atacando en el aire a un estornino. Ambas aves rivalizaron en empuje y tenacidad, pero la rapaz ganó la competición. Vemos ahora cómo los halcones peregrinos cazan también en el aire, picando raudamente sobre sus presas. La hembra del halcón acude con la presa recientemente capturada por el macho a su nido. Durante la nidificación, el reparto del trabajo en las aves de presa resulta muy frecuente. Los machos se encargan de cazar, mientras las hembras vigilan el territorio y cuidan de la nidada. Las hembras, más grandes y combativas que sus consortes, hacen frente a cualquier peligro que aceche a sus pollos y hacen gala, por otra parte, de gran delicadeza al trocear las presas para que los bocados puedan ser ingeridos por los pequeños halcones.
cernícalo, otro componente de la familia de las falcónidas, puede ser considerado como una de las pocas rapaces todavía abundantes en Iberia. Caza sobre todo insectos y pequeños roedores. Para nidificar, utiliza tanto árboles como edificios o paredes rocosas. En este caso, su nido, seguramente usurpado a un córvido, se asienta en un viejo roble. Trasladémonos a una zona húmeda bien conocida. Estamos en las tablas de Daimiel, en una fría mañana de enero, y los patos, venidos de lejanas tierras norteñas, se refugian en las tranquilas ensenadas. Pero en estos mismos biotopos vive el aguilucho lagunero, que destaca entre todas las aves predadoras por su especialización en la captura de animales que viven dentro del agua o sobre su superficie. Vemos ahora en concreto con qué facilidad y suprema elegancia es extraída una carpa de sus dominios vitales. Los aguiluchos, como parecen demostrar estas imágenes, están considerados por los ornitólogos como las aves mejor dotadas para volar sin apenas consumir energía, lo que les permite dedicar mucho tiempo a la localización de sus presas y elegir las más fácilmente capturables. Solo muy raramente se atreven con animales tan grandes como una hembra de Ana de Real, que al verse acosada intenta escapar buceando. Los intentos del pato, sin embargo, son vanos y el aguilucho lagunero, ante la imposibilidad de transportar a su víctima, recurre al drástico sistema de ahogarla. La familia de los aguiluchos se completa con otras dos especies que viven siempre en terrenos despejados, pero ya lejos del agua, como el aguilucho pálido, que en nuestro país se distribuye por zonas muy norteñas. Una hembra que esconde su nido entre los juncos ha descubierto peligrosamente cerca del mismo a una lechuza campestre. Con espectaculares picados, este perfecto volador intenta expulsar al inquietante intruso. Y de los espacios abiertos, vayamos a las zonas arboladas donde vive el ratonero común, otra rapaz relativamente abundante en nuestros campos. En este caso, el ratonero nos demuestra su habilidad para capturar una presa no solo difícil de descubrir, sino ciertamente peligrosa. Se trata de una víbora hocicuda que evidentemente provocaría la muerte instantánea de la rapaz si la alcanzara con su mortífera mordedura. Las precauciones de la rapaz culminan con éxito, lo que nos obliga a felicitarnos, pues evidentemente se nos ha prestado un gran servicio. En el aire, la silueta del ratonero común resulta inconfundible por la anchura de sus alas manchadas de blanco en su cara inferior. Y para demostrar que lleva el nombre bien puesto, nuestra rapaz captura una gran rata.
Pasando ya a las rapaces estrictamente forestales, tenemos que dirigir nuestra atención en primer lugar hacia el azor, un especialista en regates inverosímiles, en vuelos a baja altura, entre lo más intrincado de la vegetación. El azor es capaz, por tanto, de sorprender a cualquier otro animal con sus súbitas apariciones. En este caso, la víctima va a ser un ana de real que intenta huir hacia el cercano río, pero como siempre ocurre en la naturaleza, no existe la rendición sin duro batallar. Pero el azor recurre también a la captura de aves como la paloma, que vuelan por encima del dosel forestal, atacándolas desde abajo. Y es también un enemigo declarado de todos los córvidos, especialmente de las urracas, hasta el punto de que los científicos afirman que las poblaciones de estas blanquinegras aves han aumentado notablemente en los últimos tiempos, entre otros factores, por la alarmante disminución de azores. Capturando un conejo, tal vez la secuencia que se repite más a menudo en todos los rincones de nuestra geografía, el azor demuestra su tremenda ductilidad cinegética. En los bosques de nuestro país también vive una réplica en diminuto del poderoso azor. Se trata del gavilán. En este resumen urgente, en esta especie de guía de campo cinematográfica, tenemos muy poco tiempo para que ustedes puedan comparar las formas y las técnicas de caza de las distintas rapaces ibéricas. Y por eso nos vemos obligados a exhibir pequeños episodios y lances representativos de la mayor parte de las especies de aves de presa. Los nidos de gavilán son cada día más escasos, pues esta ave sufre enormemente las consecuencias de la contaminación por insecticidas. El gavilán es sobre todo un cazador de aves forestales a las que sorprende partiendo de posaderos ocultos en la espesura. Primero ha sido una urraca. Ahora un críalo, los que no alcanzan a escapar del acoso del pequeño gavilán. Y por último, un arrendajo, presa realmente excepcional desde el momento en que supera en tamaño a su cazador. Menos espectaculares son, evidentemente, las técnicas de caza del águila culebrera, y es lógico, desde el momento en que sus presas son casi exclusivamente ofidios que la poderosa vista de la rapaz descubre en sus desplazamientos. Una gran culebra de escalera, en su desesperada lucha por la supervivencia, pone en serios apuros a un águila culebrera, seguramente todavía no experta en estas lides. Se trata de una lucha contra el tiempo en la que los dos animales pretenden asfixiarse mutuamente. Pero la ventaja, en cualquier caso, está a favor de la rapaz, que con sus largos tarsos puede inmovilizar a estos grandes reptiles a los que da muerte destrozándoles la cabeza. Luego, invariablemente, los devora. En el nido, el único polluelo del águila culebrera aguarda la llegada de su sustento, lo que nos permite comentar otra originalidad de estas rapaces, que es la de transportar sus presas en el buche. La longitud de los ofidios impone esta complicada maniobra
en la que el aguilucho, ayudándose con sus patas y su pico, debe extraer la culebra del buche de su progenitor. Después, siguiendo el comportamiento de la especie, la joven águila culebrera volverá a devorar al ofidio, comenzando siempre por la cabeza. El águila calzada explora el terreno de caza. Antes se opinaba que estas rapaces consumían fundamentalmente perdices, pero en la actualidad la escasez de esas aves y la escasez sobre todo de conejos ha impuesto tanto a las águilas calzadas como a otras rapaces un cambio de régimen alimentario que les obliga a consumir reptiles como los grandes lagartos ocelados. Las perdiceras, a pesar de su condición de águila, demuestran una habilidad semejante a la de los azores para, en un mínimo espacio y en los más abruptos lugares, atacar a sus presas que en condiciones normales son conejos. Pasando ya a las grandes rapaces españolas, tenemos que empezar por el mayor tesoro que dentro de este grupo zoológico conserva en exclusiva a escala planetaria la península ibérica. El águila imperial está considerada como una de las 10 aves en mayor peligro de extinción en el mundo. Solamente unas 60 parejas perviven arrinconadas en los últimos bosques tranquilos de nuestras montañas. A pesar de su tamaño, esta gran y majestuosa rapaz no excluye entre sus recursos presas tan difíciles de capturar como puede ser una corneja. El primer lance falla, demostrando la verdadera cara de la predación, es decir, que más del 60% de las intentonas de caza suelen fracasar. No así ahora, pues el águila imperial consigue a su segundo intento atrapar al córvido. Estos pollos de águila imperial se ejercitan para la inminente vida aérea. Tal vez sean los últimos de la especie, pues el principal drama de estas águilas es la pérdida de la fertilidad por intoxicación y, por supuesto, la degradación de sus biotopos naturales, causada fundamentalmente por la desforestación. Nosotros les deseamos la mejor suerte para la azarosa vida que les aguarda. El águila real, siempre afincada en las más escondidas sierras y en los más apartados valles, también es capaz de atrapar aves al vuelo. En este caso, una gigantesca hembra de águila real aporta al nido nada menos que una chova piquirroja, ágil córvido, que parece imposible llegue a caer en las garras de tan enorme predador. Y la presa es dejada a un pollo que con sus casi 7 semanas de vida es perfectamente capaz de alimentarse sin la ayuda de sus progenitores.
El silencio se impone ante esta excepcional toma en la que no hemos querido interrumpir el dramatismo de las imágenes con nuestros comentarios. En cualquier caso, resulta absolutamente extraordinario que las águilas reales capturen chivos de cabra montés o recentales de rebeco. La tremenda gama de posibilidades del águila real, junto con su gran capacidad para soportar largos periodos de abstinencia, le permiten conservar, incluso en las épocas más críticas del año, sus dominios en las altas montañas. El panorama de las rapaces diurnas de nuestro país se completa con el conjunto de las aves necrófagas, con los carroñeros alados, con esos gigantes que viven a costa de los animales que mueren en la naturaleza. Y nuestro repaso se inicia con el buitre negro, según muchos el ave de mayor envergadura de toda Europa, pero tan grande como escaso y amenazado, pues ya solo unos pocos sobreviven en los últimos manchones de encinas y alcornoques. El buitre leonado, más abundante, pero también en una situación crítica, se instala casi invariablemente en los farallones rocosos. Son aves de carácter gregario, tanto a la hora de nidificar como cuando buscan o explotan su siempre escaso recurso. Como vemos en esta toma obtenida en la Sierra de Cazorla, los buitres, tras descubrir un cadáver, van transmitiendo de unos a otros la noticia. Y lo hacen utilizando la postura que en estos momentos adopta el ave que desciende, lo que traducido a nuestro lenguaje quiere decir que con las patas caídas y picando raudamente, los buitres pueden avisar a sus compañeros de que han encontrado el deseado alimento. Sobre ellos vuela un arimoche, compañero de las dos especies de buitres en muchos de sus festines, pero en principio más inteligente que sus gigantescos parientes, porque es una de las poquísimas especies de animales del mundo que puede utilizar instrumentos para realizar determinados trabajos relacionados siempre con la obtención de alimento. Como ya vimos en uno de los programas más interesantes del hombre y la tierra, aquel que llamábamos el buitre sabio, estos pequeños carroñeros son capaces, sin aprendizaje previo, de acceder al contenido de grandes huevos artificiales, utilizando piedras que toman con el pico para golpear las cáscaras de aquellos huevos. Y por último, vayamos a las altas cumbres de los Pirineos para deleitarnos con el espectáculo que supone la rarísima habilidad del quebrantahuesos, un ave que arroja desde considerable altura los restos óseos que ni buitres negros, ni alimoches, ni buitres leonados han podido aprovechar,
y los lanza sobre las rocas para romperlos y acceder así tanto al tuétano como a las pequeñas esquirlas óseas que entonces pueden ser ingeridas por esta escasísima y bella rapaz. Con una maestría en el arte de volar realmente excepcional, el quebrantahuesos, observado a distancia por su pareja, que aguarda en el nido situado siempre en cuevas naturales, lanza una y otra vez los huesos hasta que obtiene trozos suficientemente pequeños como para que puedan ser tragados por su único polluelo. Y queremos destacar que la grave situación por la que pasan todos los buitres resulta aún más dramática desde el momento en que su tasa de reproducción es bajísima. Del quebrantahuesos, por ejemplo, quedan solamente 20 parejas, como han puesto de relieve los estudios realizados por los competentes ornitólogos Miguel Delibes, Fernando Hiraldo y Rafael Heredia. Pero se sabe que hace solo un siglo estas aves adornaban los cielos de toda nuestra geografía. Sirvan estas últimas imágenes de este apretado resumen sobre las rapaces ibéricas como llamada de atención y como recordatorio de cuáles son sus principales características. Y tal vez la más importante es que todas ellas están protegidas por la ley. Su captura, muerte o cualquier interferencia en los procesos de su reproducción están penados con fuertes sanciones. Pero no se trata de recordar el castigo. Nos gustaría que estas imágenes ayudaran a reconsiderar nuestra actitud sobre los animales cazadores, porque son bellos y ponen la nota móvil en una serie de paisajes que solo por albergarlos pueden ser considerados como realmente vivos, y además porque su papel en la naturaleza es importante si queremos un mundo natural y armónico, no solo en este difícil presente, sino también para todos los que continúen viviendo sobre este hermoso pero ya herido planeta.
En los fríos y hermosos amaneceres del otoño se pueden encontrar inscritas en el suelo, entre las hojas recién caídas, inscritas sobre todo en los troncos de los sauces, las huellas de esa preciosa criatura a la que acabamos de ver en la noche capturar un ratón. Se trata de la jineta. Es tan bonita que nosotros le hemos dado el nombre de la bella matadora, porque resulta también extraordinariamente eficiente para la depredación. Pero hay un misterio en la biología de la jineta que nos gustaría resaltar. Según las notas que hemos tomado, podemos ver, mirando las páginas de nuestro cuaderno, que la distribución geográfica de la jineta es de lo más insólito. Vive en toda el África, excepto el Sáhara, en toda la parte sur de Arabia y en Europa únicamente, en toda la península ibérica y en el sur oeste de Francia. ¿Cómo se las arreglaron las jinetas para pasar del continente africano a la península ibérica? Hace muy poco tiempo que los biólogos se han puesto de acuerdo en este extremo. Se pensaba que en épocas remotas un puente pétreo que ocupaba el actual estrecho de Gibraltar había permitido a las jinetas pasar desde el África, pero las excavaciones no mostraron restos fósiles lo suficientemente preclaros como para demostrar esta teoría. Después, consultando las historias, se pudo comprobar que las jinetas estaban ya domesticadas en casa de los egipcios, mucho antes que los gatos, para cazar ratones. Que los árabes, en la conquista de la península ibérica, traían también jinetas para cazar ratones en sus futuras casas. La jineta, amigos míos, la bella matadora, que aparece aquí en el bonito dibujo, es un regalo, como tantos otros, que nos hizo el Islam. Pero lo asombroso es que unas pocas jinetas escapadas de las casas de los árabes fueran capaces de colonizar la totalidad de la península ibérica, prácticamente en todos sus ecosistemas, desde la montaña al valle. Este aparente misterio quedará perfectamente desvelado después de que ustedes conozcan las asombrosas facilidades que tiene esta criatura para sobrevivir. Lo cierto es que las jinetas, haciendo gala de una extraordinaria adaptabilidad, fueron conquistando prácticamente todos los ecosistemas de la península ibérica, desde el subdesierto hasta la montaña. Nosotros vamos a estudiar a las jinetas protagonistas de nuestra película en una cárcava, concretamente en la hoz de Pelegrina, en la provincia de Guadalajara. Estas gráciles y silenciosas criaturas prosperan donde quiera que encuentren arbolado y roquedo, y en las cárcavas u hoces se dan los dos elementos donde las jinetas gustan de refugiarse y traer al mundo a sus pequeños. Avanzado ya el otoño, las jinetas de la cárcava descienden del roquedo para esconderse en unas madrigueras muy templadas que se encuentran precisamente en los viejos chopos llenos de oquedades y de afractuosidades donde la termorregulación resulta más grata que en las rocas. Estos centenarios chopos, que muchas veces son despreciados por el hombre y pasto del fuego, ecológicamente resultan de extraordinaria importancia. En sus entrañas nidifican o se albergan multitud de pequeños y medianos animales.
nuestra pareja de jinetas se alberga precisamente durante los meses del invierno en el corazón del viejo chopo. Y nosotros, cuando se desperezan al atardecer, podemos contemplar su extraña faz. Pertenecen estos pequeños mamíferos, con unos 2 kilos de peso, por término medio, al antiguo grupo de los vivérridos, carnívoros primitivos de los que después descenderían los félidos por un lado y las hienas por otro. Como primitivas, las jinetas resultan extraordinariamente adaptables. Pero hay que verlas en acción para darse cuenta de lo que representa la vida de estas portentosas criaturas en los bosques que les sirven de hábitat. Capaces de saltar y desplazarse en los árboles con mayor agilidad si cabe que las propias ardillas, son de los pocos mamíferos de su peso que pueden descender a gran velocidad cabeza abajo por el tronco recto de un pino. Viendo en acción a las jinetas, se comprende perfectamente la acción de balancín que ejerce la larga cola. Se comprende también la acción que ejercen sus uñas falciformes y retráctiles como las de los gatos. Toda la anatomía de una criatura al servicio de una prodigiosa agilidad. Avanzado el otoño, en la cárcava, los frutos de los majuelos, los escaramujos y otras bayas silvestres están en sazón. Esta circunstancia nos permite a nosotros comprobar que las jinetas, aparte de depredadoras, son también vegetarianas, es decir, de dieta omnívora. En las 40 piezas dentarias que hay en los temibles maxilares de las jinetas se comprueba perfectamente esta facultad. Las muelas son cortantes y a la vez trituradoras, particularidad que únicamente aparece en los carnívoros muy primitivos. Pero primitivismo es sinónimo de adaptabilidad, de falta de especialización. Y dentro del amplísimo espectro de su depredación, constituyen los roedores pequeños y medianos el más elevado tanto por ciento de su dieta. Estamos contemplando una rata común. Seguramente asombra a nuestros seguidores la capacidad de la conocida rata de alcantarilla para trepar por las ramas finas de los árboles. También la rata es un roedor muy primitivo. Puede utilizar la cola como quinto miembro, casi como los monos del Nuevo Mundo. No ha pasado inadvertido a la jineta el movimiento de la rata en lo alto del árbol. Y tampoco la rata ha sido sorprendida. Su técnica va a consistir precisamente en trepar hasta las ramas más finas, quizá con la esperanza de que no aguanten los 2 kilos de peso de la jineta.
Quien no conozca a las jinetas difícilmente hubiera podido adivinar el increíble desenlace de la cacería. Comprobamos perfectamente la utilidad de la cola como balancín y también la tremenda eficacia de las mandíbulas capaces de matar en el acto a una rata. Son muy cautelosas las jinetas. Normalmente comienzan su actuación al atardecer. El día lo pasan durmiendo en el interior de sus bien protegidos habitáculos. La pareja, el macho y la hembra, suelen descansar juntos en el mismo árbol. Con toda la cautela, inician su correría cuando se pone el sol. Y se da la circunstancia de que explotan generalmente pequeños territorios de caza que conocen a la perfección. En las noches de luna llena, cuando la faz de nuestro satélite asoma sobre la roca de la Cárcava, se pueden seguir con bastante precisión los movimientos de las jinetas en su cazadero, generalmente los árboles desnudos del soto. Allí pueden encontrar, además de roedores, los pájaros que duermen en las altas ramas. Este es el caso de la corneja, que parece haber oído el leve roce de las patas de la jineta sobre las hojas secas. Y la jineta, que tiene una enorme sensibilidad a la luz, ha descubierto también el leve movimiento de la cabeza de la corneja. Se va a iniciar ahora una cacería que va a tener un insólito desenlace precisamente por la presencia de una segunda jineta que va a oír los graznidos del córvido. En la noche, la corneja es incapaz de desplazarse. No puede más que volar hasta las ramas más próximas del árbol vecino. Y difícilmente verá la silueta perfectamente camuflada por lo tachonado de su piel de su enemiga. Solamente una exquisita precisión en la dentellada y un arrojo indomable pueden permitir a un depredador del tamaño de una jineta abatir a un córvido fuerte y evidentemente peligroso como la corneja. Pero toda la matanza de la cazadora está siendo observada por una invasora de su territorio de caza. Estas escaramuzas, que pueden tener lugar incluso entre la pareja de jinetas,
no suelen ser demasiado cruentas. Parecen formar parte más bien de una pelea ritualizada. Lo cierto es que la jineta vencedora se llevará el trofeo. Con la llegada de la primavera, los árboles del soto se cubren de follaje. Y en los tocones, en las troncas medio podridas que restan de las talas, van a encontrar las jinetas madrigueras ideales para traer al mundo a sus pequeños después de una gestación que dura de 10 a 11 semanas. Descubrieron nuestras cámaras la madriguera de las jinetas de la Cárcava en el interior de un viejo tronco de sauce. Pero no filmamos a los pequeños hasta que tuvieron 2 meses de edad. Teníamos miedo de que la madre les abandonara o vinieran a perecer asustados. Es como siempre en plena noche cuando las jinetas inician su actividad. La luna da de lleno en la abertura de su madriguera y podemos nosotros contemplar perfectamente a la madre y a sus hijos. Precisamente en esta época del año, las jinetas deben cazar más para alimentar a la prole. Y fieles a sus costumbres tremendamente rutinarias, la jineta vuelve a cazar al soto. En primavera son más abundantes allí los conejos. Dotada también de relativamente buen olfato, la jineta trata de seguir sus rastros en el suelo. Pero es sobre todo el oído y la vista, los sentidos que le guían en la caza. Ha tratado la jineta de capturar al conejo con la técnica del turón, pero es quizá demasiado corpulenta para emplear esta estrategia. En cualquier caso, la circunstancia de que una jineta haya tratado de cazar en el interior de una madriguera de conejos nos da a nosotros una idea de la extraordinaria adaptabilidad de estas criaturas. Habrá de recurrir la jineta a su táctica favorita de caza para sorprender al conejo. Silenciosa, como un fantasma, ha caído la jineta desde lo alto, sobre el gazapo, a la puerta misma de la madriguera. Un sumario examen de la presa y rápidamente será trasladada hasta el cubil donde esperan hambrientos los pequeños. Podemos nosotros comprobar ahora que los depredadores cazan para toda la familia, que incluso con 2 meses de edad las pequeñas jinetas esperan escondidas a que venga la madre con la caza para alimentarse. A los 5 o 6 meses se disolverá la familia. A los 2 años, las jóvenes jinetas serán individuos adultos que conquistarán un territorio, alcanzarán el desarrollo típico de la especie y a su vez traerán al mundo otros pequeños. En poco más de 20 minutos hemos hecho una descripción
obligadamente sumaria de las costumbres de este asombroso carnívoro. Criatura sumamente primitiva y extraordinariamente bella. Criatura que, traída a la península ibérica por los árabes hace quizá 1000 años, se las ha arreglado para conquistar todos los biotopos posibles. Y la observación sumaria de la jineta nos ha permitido comprobar también que sus presas más abundantes son los roedores, que también dan muerte a los córvidos, que se alimentan de vegetales. En pocas palabras, que son carnívoros útiles, que deberán ser protegidos por la ley en todas las épocas del año. Si las jinetas capturan de vez en cuando un conejo, bien merece la pena la acción como especializadísimos destructores de roedores que llevan a cabo. En la balanza, sus acciones positivas predominan evidentemente sobre las negativas. Apenas saciado el apetito, la vieja jineta limpia cuidadosamente las zarpas donde se ocultan las uñas falciformes y retráctiles como las de los gatos. Y nosotros podemos contemplar una vez más la elasticidad y la belleza de esta criatura. Ciertamente, las jinetas son abundantes en casi todos los ecosistemas españoles, pero mueren muchas, víctimas de los cepos de los alimañeros, víctimas de los huevos envenenados que se colocan en los campos. Sería una verdadera pena que este regalo, que como tantos otros nos hizo el Islam, fuera a desaparecer de nuestros campos. Sería una verdadera pena que la bella matadora, que tan tardíamente se incorporó a la fauna ibérica, viniera a desaparecer.